el propósito de Dios en tu vida. Y Dios nos va a hablar a través de su palabra, porque Dios es un Dios de propósitos. El Señor a la cual nosotros servimos, el Dios que nos ha llamado a nosotros, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que todo lo ha hecho, el mismo Dios que nos llamó para que hiciéramos parte del propósito de salvación. Él nos ha llamado para cosas grandes. Aleluya. El Señor nos ha llamado con propósitos grandes. El propósito de Dios para con el hombre es un propósito muy poderoso. Y una de las características del propósito de Dios es que el propósito de Dios es grande porque Dios es grande y poderoso. En Isaías capítulo 40, versículo 12 al 31 nos habla del incomparable Dios de Israel. Y dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Estamos hablando de la grandeza de nuestro Dios. Estamos hablando de que el Dios que nos ha llamado es un Dios grande. Es un Dios que tiene poder para hacer todas las cosas. El Dios el cual nosotros predicamos, Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, nos ha llamado con propósitos grandes a cada uno de nosotros. Y para ello quisiera leer una reflexión que encontré. Dice que un campesino se encontró un pollito de águila caído del nido. Lo recogió y decidió criarlo con sus gallinas. Pasaron muchos meses y el pollito creció, imitando y comportándose en todo como sus nuevas compañeras, las gallinas. Un día vio como un ave majestuoso sobrevolaba la granja. Entonces, maravillado, le preguntó a una de las gallinas: ¿quién es ese ave tan grande, tan espectacular, que vuela en las alturas? Es un águila, le contestó. Pero deja de perder el tiempo en sueños. Nosotras nunca seremos como ellas. Nunca podremos alcanzarla, ni siquiera volar tan alto. Y así prosiguió la vida del águila dentro de la granja con sus amigas las gallinas. Toda su existencia ignoró el potencial que tenía y siguió comportándose como una gallina hasta su último día. Esta reflexión es muy hermosa porque allí nos muestra que realmente nosotros debemos de pensar en las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros realmente estamos en el propósito divino y Dios nos ha llamado para cosas grandes. Aquí en la reflexión hablaba de un águila que se comportaba como gallina, de un águila que tenía el potencial para poder volar en las alturas y para poder mostrar su grandeza. Pero vemos que estaba acondicionada a una granja, todo lo que ella era se limitaba
simplemente a comer como gallina, a vivir como una gallina, pero en su interior había un águila que podría levantar las alas y pudiera volar y mostrar su esplendor en las alturas. Y creo que así nos pasa a nosotros en muchas ocasiones. Tenemos realmente algo grande para nosotros y muchas veces lo desperdiciamos en el mundo, muchas veces desperdiciamos el potencial, lo que Dios nos ha puesto, la vida que Dios nos ha dado, la hemos desperdiciado en tantas cosas. Pero esta tarde es una tarde de reflexión, es una tarde para concientizarnos realmente de lo que nosotros somos, de lo que Dios ha puesto en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No podemos quedarnos allí con el pasado, con lo que no se ha podido hacer. No, hay cosas por delante, hay grandes cosas de parte de Dios para con nosotros. Si colocamos nuestra mirada en el Señor, si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, grandes cosas sucederán, grandes cosas Dios hará con cada uno de nosotros. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos ese linaje escogido, lo que el mundo rechazó, lo que el mundo desperdició. Nosotros podemos ponernos en las manos del Señor y vamos a ser príncipes de su pueblo. El Señor nos ha puesto en lugares celestiales, nos ha puesto en lugares altos. Nosotros hemos sido llamados para el Señor. En Deuteronomios capítulo 28 versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Mira lo importante que es obedecer al Señor, lo importante que es poner nuestra mirada en el Señor, lo importante que es obedecer al llamamiento poderoso de parte de Dios. En esta tarde el Señor va a tocar tu corazón. Dios te va a llamar y te va a poner en lugares que nunca pensaste, hacer cosas que nunca te ha pasado por la mente hacer. El Señor te va a dar una bendición poderosa, te va a llamar y te va a ubicar en su camino poderoso, porque el Señor sabía que estábamos en desobediencia. Cada uno de nosotros nos apartamos, dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros nos apartamos como ovejas que no tienen pastor. Cada cual nos apartamos, cada uno por su camino, el camino del cual nosotros queríamos elegir. Pero en esta tarde el Señor te va a ubicar en el verdadero camino, porque muchos son los caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero hay un camino que lleva a la vida y es el camino del Señor. Por eso en la Biblia dice de que yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es el verdadero camino. Jesucristo es el camino por la cual nosotros debemos de andar. Y en la Biblia dice de que si anduvieres por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué bendición es poder reconocer al Señor como nuestro único Salvador, reconocerlo como nuestro Dios y verdaderamente nuestro camino a la vida eterna. Dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos el llamamiento de parte de Dios para un hombre llamado Jonás.
Dios le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive a predicar, a pregonar contra aquella ciudad, ya que la maldad de aquella ciudad había subido ante la presencia del Señor y venía realmente un juicio para este pueblo. Pero el Señor llamó a un hombre, Jonás, para que fuera y predicara las nuevas de salvación para ellos, para que les predicara la palabra. Pero dice en la palabra del Señor que Jonás se levantó y huyó de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis. Pero todos sabemos el acontecimiento de este hombre. No prosperó en su viaje, ya que el Señor no iba con él. Él huyó a Tarsis y quería huir de la presencia de Dios. Quizás tenía algunas cosas humanas por las cuales, algunos temores por el cual no ir. Pero nosotros no podemos depender de lo humano, nosotros tenemos que depender 100% del Señor. Este hombre Jonás, huyendo a Tarsis, se subió a una nave para irse a Tarsis, pero dice de que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Todos ellos con gran temor clamaron a su Dios. Pero había un hombre llamado Jonás con un encargo de parte de Dios. El Señor lo había llamado con un propósito grande. El Señor lo había llamado para que predicara su palabra en Nínive, pero él estaba huyendo. Entonces dice que el jefe de los marineros fue y lo encontró durmiendo y lo llamó y lo tiraron al mar. Mire las consecuencias de no querer cumplir el propósito divino. Este hombre pensó que huyendo era la forma más fácil, pero no. Lo que él tenía que hacer era obedecer. Por eso leíamos ahora de que si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, Él nos pondrá en alto. Él no nos va a dejar solos. Si hay algo hermoso de nuestro Dios, es que Él siempre estará con su pueblo. Él siempre estará a favor de los que le predicamos, a los que llevamos el mensaje, de los que obedecemos y creemos en que Dios puede hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Jonás tuvo que llegar a Nínive a predicar la palabra del Señor. Pese a los fuertes vientos, el Señor envía un gran pez para que lo acerque a Nínive. Y allí Jonás vive una experiencia bastante fuerte en su vida. Allí en el vientre de ese pez él pudo ver realmente que con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede estar claudicando. Si Dios nos ha llamado, lo más seguro es que Dios cumplirá lo que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. Es otra característica del propósito de Dios, y es que Dios ha prometido cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Por último, Jonás predicó a Nínive, predicó salvación, predicó Jonás arrepentimiento para esta gran ciudad, y todos conocemos esta hermosa historia de la palabra del Señor, que este pueblo fue perdonado y el Señor no los destruyó. Entonces miremos realmente la importancia de el obedecer a Dios.
lo importante de ponernos en las manos del Señor y reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, es porque Él es bueno, porque Él es el que nos ha llamado, porque el Señor es el que nos ha encaminado en este camino de salvación. Nosotros andábamos perdidos, sin esperanza, sin salvación, pero el Señor en su misericordia y en su gracia y amor nos ha llamado para que le sirvamos, para que seamos el pueblo del Señor, porque en la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos del Señor. Tienes tú la oportunidad en esta tarde de levantar tus manos, reconocer al Señor en tu corazón, reconocerlo en su mente, en su ser, y que Él sea su Dios y que tú seas su hijo, y poder decir que eres un hijo del Señor, poder decir que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Esto es algo tremendamente valeroso. El mundo hoy en día no quiere conocer de Dios. El mundo hoy en día se ha negado a hacer la voluntad del Señor, pero nosotros que hemos sido llamados y alumbrados por la palabra, reconocemos a Dios, predicamos su palabra, le creemos y le confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Dios. Qué bueno que usted en esta tarde pueda entender que tú tienes cosas grandes para hacer en Dios, que tu vida vale mucho más de lo que el mundo te ha hecho creer. Hay muchas personas que hoy en día quieren imitar a muchas celebridades, personas que quieren imitar a gente de renombres en el mundo. Pero qué bueno que en esta tarde entendamos de que Dios no nos ha llamado a imitar a personas en el mundo. El Señor nos ha llamado para que lo sigamos a Él, para que seamos imitadores de la presencia de lo que Dios nos ha dado. En la Biblia dice, Pablo dice de que seamos imitadores del Señor. Nos invita a poner nuestra mirada, a poner nuestro enfoque en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero traer a coalición este hombre llamado José, un hombre soñador, un jovencito que Dios lo llama, y este hombre tiene que empezar a vivir una vida de llamamiento, una vida sufrida, pudiéramos decirlo. Es vendido por sus hermanos por ser un hombre que soñaba, que tenía unos sueños, unos anhelos en Dios. El Señor le había puesto en su vida unos propósitos grandes, y sus hermanos tuvieron envidia de él, lo vendieron, terminó en Egipto. José, el soñador, el que había soñado cosas grandes para él, ahora estaba en Egipto siendo esclavo. De allí terminó, por desgracia, en la cárcel. Y allí el Señor empezó a formar en José un carácter en su vida. El Señor lo pone en lugares altos en Egipto. Y vemos por la palabra del Señor cómo esos sueños que José tenía, esos anhelos en Dios, porque en la Biblia dice que en todo tiempo Jehová estaba con José. Si hay algo importante en la vida del hombre, es cuando la presencia de Dios no se aleja, sino que estamos continuamente clamando a Dios, creyendo en que Dios puede obrar pese a las dificultades, pese a las necesidades,
pese a tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida. Pero si nosotros hemos soñado en Dios, si nosotros estamos en las manos del Señor, grandes cosas hará Dios con nosotros. Grandes propósitos tiene Dios para su vida y para mi vida. Realmente el hombre que le cree a Dios será puesto en lugares altos. Cuando uno le ha creído a Dios, cuando uno ha puesto su mirada en el Señor, no importa lo que pase, no importa lo que nos digan, lo importante es estar en las manos de nuestro Dios. Lo importante es creerle al Señor. Lo importante es que tú permitas que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Porque el enemigo va a querer destruirlo. El enemigo va a querer opacar las buenas intenciones de tu corazón. Pero yo te digo en esta tarde, en el nombre de Jesús, ponte en las manos del Señor. Persiste en seguir al Señor. No importa lo que el mundo te ofrezca, no importa lo que el enemigo quiera traer a tu vida, más vale estar en las manos del Señor. Por eso el salmista tuvo que decir: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en los atrios del Señor. Es mejor estar en la presencia del Señor que aparentar en el mundo, disfrutar, pero en el mundo solo habrá destrucción para su alma. En el mundo solo habrá destrucción para su vida, pero el Señor es el que nos da vida. En la Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más el propósito de Dios, no es que estemos moribundos. El propósito de Dios es que tengamos vida, es que tengamos paz, esperanza, felicidad, gozo realmente en nuestro corazón. Porque cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Bien dijo el Señor: apartados de mí, nada podéis hacer. Qué bueno que en esta tarde, mi querido hermano, mi querido amigo, pudiéramos reflexionar realmente qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia qué dirección estamos apuntando. Realmente estamos dejándonos llevar por el propósito de Dios. Aquí en Salmos leíamos en la palabra del Señor, Salmos capítulo 138, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El mundo posiblemente ofrece muchas cosas. El enemigo pone en nuestra vida quizás muchos problemas. Pero qué bueno que en esta tarde no nos dejemos llevar por esas cosas que el mundo ofrece, ni por lo que el enemigo te diga. Qué bueno que en esta tarde le obedezcamos a Dios y le creamos al propósito que Dios va a cumplir en nosotros. Si hay algo hermoso del Señor, es que Jehová cumple lo que promete, porque en la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y yo sé que el Señor va a hacer con nosotros cosas grandes y poderosas en Dios. El Señor nos ha llamado y el Señor te está llamando en esta tarde. Permítele al Señor cumplir ese propósito en tu vida. Permítele al Señor que Él restaure en tu vida, que el Señor pueda
tocar lo más profundo de tu ser y que tú puedas reconocerlo como su Dios, reconocerlo, obedecerlo, amarlo. No hay nada más especial que poner nuestra vida en las manos del Señor. Cuando nuestra vida está en las manos del Señor, nadie nos podrá arrebatar. Nadie podrá arrebatarnos de las manos del Señor. Nadie podrá hacer nada en contra de nosotros mientras estemos en las manos del Señor. Por eso en la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 tiene que decir: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros estamos en las manos del Señor, no hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada que nos pueda separar de Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, estamos con una felicidad asegurada, con una victoria asegurada. Por eso dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La invitación en esta tarde es para que tú le permitas al Señor que ese propósito divino, ese propósito de salvación, ese propósito de redimir tus pecados, de perdonarlo, de ponerlo en lugares celestiales, se pueda cumplir a cabalidad en tu vida. Pero tú tienes que permitirle, yo tengo que permitirle a nuestro Dios que Él obre de una manera muy especial. Si en esta tarde hubiera alguien que pueda levantar sus manos, reconocerlo como su Señor y decirle: Señor, yo he estado lejos, quizás como Jonás, huyendo de tu presencia, huyendo del propósito, Señor, pero en esta tarde, oh Dios, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que he fallado, Señor, que he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de ti, pero me pongo en tu presencia en este mismo momento para que tú, Señor, que eres un Dios de oportunidades, que eres un Dios que da fuerzas al cansado, que eres un Dios que levantas, que eres un Dios que fortaleces, que eres el Dios que nos llenas y nos ayudas a seguir adelante. Te pido, Señor, que tú pongas en mi vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si en esta tarde tú lo haces, será de grande bendición para tu vida y el Señor seguirá reinando en nuestros corazones y cumpliendo el propósito en cada uno de nosotros. Escuchad, seres vivientes, Dios manifiesta: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8 versículo 13. Estás escuchando La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo.